Capítulo 15. Bianca no siguió a Naruto cuando desapareció. Observó la salpicadura que dejó atrás y luego volvió a mirar a Wednesday como si esperara el chiste. No vino, el agarre de la espada del miércoles se mantuvo firme, pero sus hombros estaban mal, demasiado apretados, demasiado altos, como si su cuerpo no hubiera recibido la notificación de que la pelea había terminado. Vamos, dijo Bianca, señalando con la cabeza hacia el pasillo cubierto. Antes de que un agente decida que tu estética es sospechosa con un arma. El miércoles se movió con ella sin discutir, lo cual fue en sí mismo una especie de confesión. Bajo el alero de piedra, la lluvia golpeaba el techo con un ritmo complejo y constante. El ruido del patio se apagó hasta convertirse en algo distante. Sirenas, nombres gritados, la autoridad de quienes llegaban tarde fingiendo haber sido útiles. Bianca se recostó contra una columna, con los brazos cruzados. Cállate. El miércoles se quedó mirando el patio mojado. Estoy pensando. La boca de Bianca se torció. Eso nunca es buena señal. Wednesday no respondió bruscamente. No afiló sus palabras hasta convertirlas en un arma. En cambio, exhaló lentamente, como si estuviera eligiendo algo que odiaba. No estoy enojado con él, dijo Wednesday. Bianca parpadeó. Está bien. Estoy enojada, continuó Wednesday, con la voz más firme que su postura, porque casi muere. La expresión de Bianca cambió. Seguía siendo Bianca, seguía controlada, pero ahora menos divertida. No lo hizo. Ese no es el punto, dijo Wednesday, y el tono cortante de su voz no iba dirigido a Bianca. Iba dirigido al recuerdo de ese momento en que lo sintió quebrarse, cuando la noche se atrevió a llevárselo. Lo iba a hacer. Lo dijo. Lo decía en serio. Bianca se quedó quieta, observándola atentamente, como si Wednesday pudiera replegarse sobre sí misma si Bianca se movía demasiado rápido. Los dedos del miércoles se flexionaron alrededor de la empuñadura de la espada, luego se obligaron a aflojarse. Y yo no estaba allí, dijo, y las palabras salieron más quebradas, peores. Me lo habría perdido. Bianca arqueó las cejas levemente. El miércoles giró la cabeza, con los ojos oscuros y furiosos, no hacia Bianca, no hacia Naruto, sino hacia el universo por siquiera ofrecer esa línea de tiempo. No me importa que haya ganado sin mí, dijo con la voz tensa. Me importa no haber estado allí para evitar que muriera. Oh. Apretó la mandíbula y apartó la mirada como si lo siguiente le supiera a debilidad. O morir con él. Bianca se quedó mirando. En realidad me quedé mirando. El silencio se prolongó tanto que incluso la lluvia sonaba incómoda. ¿Hablas en serio?, dijo Bianca finalmente, en voz baja. El miércoles no se inmutó. Siempre hablo en serio. Bianca exhaló por la nariz, intentando recomponerse. ¿Estás diciendo esto en voz alta? La boca del miércoles se tensó. Sí. Bianca escudriñó su rostro, como si buscara el truco, el desvío, la trampa habitual de los miércoles. No había ninguno. El miércoles tragó saliva y luego volvió a hablar, contundente y claro, como si arrancarse una venda fuera preferible a dejar que se pudriera. Lo amo, dijo ella. Los ojos de Bianca se abrieron de par en par, apenas una rendija. Era la primera vez en todo el semestre que parecía realmente sorprendida. Tú, empezó Bianca, pero se detuvo, como si su cerebro tuviera que reiniciarse. Lo amas. Wednesday asintió una vez. Sin dramatismo. Sin disculpas. Solo un hecho, pues finalmente había decidido que fingir lo contrario era indigno de ella. Bianca se quedó mirando fijamente un instante más y luego soltó una breve carcajada de incredulidad. Vale, dijo. Vale, guau. La mirada de Wednesday se dirigió a ella, aguda y defensiva por instinto. No hagas un espectáculo. No lo soy, dijo Bianca rápidamente, luego más suave. Solo, estoy sorprendida de que lo hayas dicho. La voz de Wednesday se apagó, pero su honestidad no. Me sorprende haberlo dicho. Los brazos de Bianca se abrieron lentamente, su postura cambió de broma a algo más firme. Así que estás enojada porque él estaba dispuesto a morir, dijo, recomponiendo las cosas, y tú no estabas ahí para detenerlo. La mandíbula del miércoles se tensó. Sí. Y estás enojado, añadió Bianca con cuidado, porque una parte de ti piensa que si hubieras estado allí, podrías haber hecho algo. El miércoles ni siquiera lo dudó. Lo habría hecho. La mirada de Bianca sostuvo la suya. Aunque te mate. Los ojos del miércoles no se suavizaron, pero la verdad en ellos hizo algo peor. Sí, dijo ella. Bianca se quedó en silencio otra vez, luego asintió una vez, lentamente, con respeto, como si le hubieran entregado algo afilado y real. No es que seas posesiva, dijo Bianca.
Es que eres apegada. La boca de Wednesday se torció, casi con disgusto. No uses palabras suaves. Los labios de Bianca se curvaron levemente. ¡Qué lástima! Wednesday volvió a apartar la mirada. La lluvia se reflejaba en sus ojos como un segundo cielo más frío. Él no puede decidir que es prescindible, dijo en voz baja. No después de todo. No después de, se interrumpió con un nudo en la garganta, pero aún así se obligó a decir lo demás. No después de que me hiciera importarme. La expresión de Bianca se suavizó casi imperceptiblemente. Diría que ya lo hiciste, murmuró. El miércoles resopló bruscamente. Dice muchas cosas. La sonrisa de Bianca se atenuó, pero luego se estabilizó. Y ahora corre hacia Enid. A Wednesday no le molestó el nombre. No lo convirtió en celos, ni aquí ni ahora. Solo asintió una vez, controlada. Ella lo necesita, dijo el miércoles. Bianca la observó, con interés de nuevo. ¿Y te parece bien? La respuesta del miércoles fue lo suficientemente honesta como para sorprenderlos a ambos. No me gusta, admitió, y luego añadió, más tranquilamente, pero no estoy enojada con ella. No estoy enojada con él. Entrecerró los ojos y la ira volvió a su lugar correspondiente. Por la noche, por el riesgo, por los segundos que casi había perdido. Estoy enojado, dijo Wednesday, porque no puedo soportar la idea de que el mundo se lo lleve mientras yo no estoy mirando. Bianca sostuvo su mirada, luego asintió una vez, como si entendiera la forma de ese miedo. Entonces seguiremos buscando, dijo Bianca. El agarre de Wednesday sobre la espada se apretó nuevamente, no para amenazar, sino para anclarse. Sí, dijo ella, con una voz fría y decidida, pero franca, con algo que no era debilidad en absoluto. Lo hacemos. 2 días después, Nevermore dejó de simular que era una escuela y comenzó a actuar como una escena del crimen con uniformes. Las puertas permanecían abiertas, pero solo para los agentes, médicos y profesores, que parecían haber envejecido 10 años en una sola noche. El patio estaba acordonado con líneas torcidas que hacían que el campus pareciera más pequeño, delimitado por seguro y no preguntar. Las vidrieras estaban remendadas. La mampostería rota se cubrió con contrachapado, como si ocultarla pudiera hacerlo falso. Los estudiantes se movían en grupos, en voz baja, como en los funerales, incluso cuando nadie quería admitir lo que casi perdió. A finales de la semana, el sustituto de Weems convocó a una asamblea que no era tanto una asamblea como una evacuación con mejor vocabulario. Debido a los recientes acontecimientos, dijo el director interino, con el rostro tenso y las manos tan apretadas que los nudillos palidecieron, el resto del año escolar concluirá antes de lo previsto. Los estudiantes regresarán a casa de inmediato. Lo inmediato significó autobuses al amanecer, maletas en los pasillos y padres llegando en ansiosos enjambres para llevarse de regreso a sus hijos como si pudieran revertir el tiempo sacándolos del campus lo suficientemente rápido. Nunca más vacío como una casa después de una tormenta. Demasiado silencioso, demasiado brillante, todo todavía húmedo por lo sucedido. En Opelia Hall, el miércoles estaba abarrotado con la misma precisión metódica que usaba para todo lo demás, solo que ahora había una ligera vibración en el ritmo, como si la noche hubiera dejado huellas en sus manos. Sus cuchillos fueron guardados en sus compartimentos ocultos. Sus libros, apilados, alineados, atados. Su espada, limpia, engrasada y envuelta, reposaba contra el marco de la cama como una acusación. Enid vagaba entre su lado de la habitación y el de Wednesday, intentando parecer ocupada, pero sin éxito. Abría constantemente cajones que ya había vaciado. Doblaba camisas que no necesitaban doblarse. Miraba a Wednesday una y otra vez, como esperando a que la máscara volviera a su lugar para que el mundo volviera a la normalidad. No lo hizo. ¿Qué somos? Exclamó Enid, demasiado alto para la sala, y luego hizo una mueca de disgusto por haberlo dicho así. Señaló con la mano todo el espacio, todo el semestre, todo el asunto de casi morir. ¿Cómo, después de todo esto? El miércoles no levantó la vista de su maleta. Viva, dijo. Enid emitió un sonido a medio camino entre la risa y el sollozo. Vale, sí, pero también, se detuvo, tragó saliva y su voz se apagó sin perder su mordacidad. Eras diferente. Allí fuera. Decías cosas. Las manecillas del miércoles se detuvieron durante medio latido. Enid observó esa pausa como si fuera una confesión. Wednesday metió un libro en el estuche y lo aplastó como si pudiera resumir el tema en algo manejable. Dije la verdad, respondió. Enid frunció el ceño.
Dijiste que, se interrumpió, miró hacia la puerta como si la palabra pudiera llamar a alguien, luego volvió a mirar, con los ojos brillantes por un complejo desastre por el que se negaba a llorar. Dijiste que lo amabas. El miércoles finalmente miró hacia arriba. No con la habitual mirada fría como una espada, no con el habitual desafío a Enid de hacerlo feo. Solo, quieto. Sí, dijo ella. Lo hago. Enid abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Las emociones recorrieron su rostro tan rápido que era imposible contarlas. Alivio porque Wednesday no mentía, rabia porque la verdad aún le dolía, miedo porque el amor era algo vulnerable de admitir en un mundo que castigaba la vulnerabilidad, y algo más suave debajo que Enid no quería nombrar porque nombrarlo lo hacía real. Me alegro por ti, dijo Enid, y salió con la suficiente sinceridad como para doler. Luego añadió de inmediato, rápido, como si tuviera que contrarrestarlo con algo afilado para no parecer patética, y también lo odio. Los ojos del miércoles se entrecerraron levemente, pero no en señal de advertencia. En señal de comprensión. Enid dejó escapar un suspiro, levantando los hombros y luego bajándolos. No tengo derecho a decirte qué hacer, dijo con voz tensa. No estamos, tragó saliva. No estamos juntos. Así que no tengo voz ni voto. Nunca tuviste que opinar, respondió Wednesday, contundente. Luego, tras un latido que parecía como si se estuviera forzando a decir las palabras, añadió, más tranquila. Pero tienes un lugar. Enid parpadeó con fuerza. Un lugar. Wednesday se quedó boquiabierta al notar la molestia de la frase. En mi vida, aclaró, como si odiara lo vulnerable que sonaba la frase y se negara a adornarla. Enid la miró fijamente un segundo largo y asintió una vez, rápido y con vehemencia, como si aceptara un trato antes de que Wednesday pudiera retractarse. De acuerdo, dijo. Bien. Porque no me voy a ninguna parte. La mirada de Wednesday se desvió como si no supiera qué hacer con un consuelo que no venía envuelto en sarcasmo. Volvió a empacar, pero sus movimientos eran un poco menos rígidos ahora, como si la confesión hubiera aflojado algo dentro de ella que llevaba años reprimido. Abajo, el pasillo olía a cartón, a lana húmeda y a marcha. Se suponía que Naruto estaba ayudando a la gente a subir maletas a los autobuses. Y lo estaba. Técnicamente. Había llevado 3 maletas como si fueran de papel y le había dicho a un estudiante de primer año con manos temblorosas que nadie iba a morir hoy, no bajo su supervisión, y el chico le había creído porque Naruto sonaba como si el universo hubiera firmado un contrato. Pero en el momento en que captó la firma emocional de Enid desde el otro lado del edificio, enredada, ruidosa, deshilachada en los bordes, su atención se desvió. A su lado el miércoles. Ahora se sentía diferente. ¿Sigue siendo un cuchillo con mango? Quizás. Antes era solo la hoja, y ahora no le asusta ni le molesta que la sostengan. Nunca volveré a compartir habitación contigo, eres sexy, pero no tanto, dijo Kent, lo que provocó que se ahogara con su propia risa mientras la persona que lo ayudaba. Será lo mejor, dudo que esos dos me dejen en paz pronto. Sonriendo, recordó cuántas veces, de repente, alguien llamó a la puerta del dormitorio, cuántas veces Wednesday se coló. Nunca imaginé que harías no solo una, sino 2. Ridículas, y luego empiezan a dormir en casa, a quitarme el jabón, a quitarme la luza. Ken relinchó al ver cómo actuaban las 2 chicas en un día cualquiera. Ese era yo. Naruto se rió mientras Ken se quedaba mirando. Sabes, la mayoría de nosotros no tenemos radar emocional ni nada de eso que tengas ahora. ¿Sabes qué? Extraño a tu yo de antes, a tu clon. Simplemente te gustaban más los clones. Por supuesto, eran divertidos y honestos. Asame hasta que esté triste y te haré un clon. Pensabas que agitado era un verbo. Callarse la boca. Ajax, que arrastraba una caja que estaba claramente etiquetada como Ajax, no dejar caer, serpientes. Pasó a la deriva en el momento equivocado y escuchó el final de la cola. Ajax se iluminó al instante, porque le encantaba el caos cuando no intentaba matarlos. Espera, ¿en serio? Naruto entrecerró los ojos. No estabas aquí. Kent señaló a Ajax como diciendo, ¿ves? Lo hizo. Ajax parecía genuinamente encantado. Bueno, pero para ser justos, estoy agitado suena totalmente a algo que Wednesday diría para amenazar a alguien. Naruto gimió y apoyó la frente contra la pared por un segundo. Los odio a ambos. Kent se burló. No, no lo harás. Naruto levantó la cabeza y le dirigió a Kent la mirada más ofendida que pudo. Me voy. Kent arqueó las cejas. Bien. La sonrisa de Naruto regresó, más pequeña esta vez. Me extrañarás. Ken resopló. Echaré de menos la idea de verte.
Antes de que empezaras a coleccionar novias como si fueran artefactos malditos. La boca de Naruto se abrió, lista para responder, luego se cerró mientras sus ojos se dirigían al pasillo. Porque el pasillo era diferente ahora. No de la forma dramática que había sido durante la pelea. No con humo, sangre ni gritos. Simplemente diferente, en el silencio. Cajas apiladas, maletas alineadas, padres revoloteando como pájaros ansiosos, profesores intentando aparentar tener un plan. El semestre había terminado. No terminado. No completado. Simplemente, detenido. Naruto exhaló y el sonido salió más suave que sus bromas. Kent se dio cuenta. Claro que sí. Kent siempre se daba cuenta cuando la arrogancia de Naruto se quebraba. ¿Vas a salir hoy?, preguntó Kent, y su voz se volvió menos molesta por accidente. Naruto asintió una vez. Sí. Kent entrecerró los ojos. ¿Hogar, hogar? La sonrisa de Naruto intentó regresar, pero no lo logró. No exactamente. Se rascó la nuca, ese tic nervioso que nunca admitió que era un tic. Me encontraré con Jiraiya en un pueblo cercano. Dijo, Dijo que hay cosas que necesito entender. Kent lo miró como si intentara averiguar si Naruto se estaba burlando de él. Jiraiya, repitió. ¿Cómo, el Jiraiya? Naruto se encogió de hombros como si no le importara. Es molesto. Eso no responde, sigue siendo molesto, insistió Naruto, y luego añadió, más tranquilo. Pero es, bueno. En el sentido que importa. El rostro de Kent mostró una expresión extraña, entre la incredulidad y el respeto reticente. Así que simplemente, te vas. Naruto asintió de nuevo. Sí. Antes de los autobuses, probablemente. Si espero demasiado, la gente empezará a dar discursos, y entonces tendré que fingir que no tengo sentimientos. Kent hizo una mueca. Dios no lo quiera. Naruto le dio un ligero codazo en el hombro. Vivirás. Kent se frotó el hombro como si Naruto lo hubiera atropellado. Lo dices como si ya no tuviera ningún trauma. Sí, asintió Naruto de inmediato. Todos lo hacemos. Es como el espíritu escolar. Ajax volvió a la conversación, mirándolos como si se hubiera perdido el chiste. ¿Vamos a hacer una despedida? Porque soy terrible para las despedidas. Ken lo señaló. No llores. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par. No voy a llorar. Naruto arqueó las cejas. Ya parece que vas a llorar. La voz de Ajax se quebró por principios. No, bueno, quizá un poco. Pero ya ha pasado una semana, ¿vale? Kent puso los ojos en blanco, pero su boca se torció. Naruto los miró a ambos, realmente los miró, y por un segundo su pecho se apretó de una manera que no supo qué hacer. Habían luchado. Habían sido estúpidos. Habían sobrevivido. Se iban a casa. No tenía ganas de ganar. Fue como si me permitieran abandonar el campo de batalla. Kent se aclaró la garganta como si pudiera quitarse la emoción de encima. ¿Y qué? ¿Vas a entrenar con tu ermitaño raro de la montaña? La sonrisa de Naruto regresó, más real ahora. Básicamente. Ajax ladeó la cabeza. ¿Vas a volver? Naruto no respondió de inmediato. No porque no quisiera. Porque la palabra atrás se sentía cargada. Como si nunca más ya no fuera solo un lugar. Como si fuera una cicatriz, entonces Naruto asintió. Sí, dijo. Vuelvo. Ken lo miró fijamente un instante y luego se burló como si odiara la sinceridad. Bien. Naruto parpadeó. Bien. Kent hizo un gesto con la mano como si no hubiera admitido nada. Alguien tiene que impedir que conviertas este lugar en tu pequeño y extraño reino emocional. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Vas a extrañar a mis clones. Kent entrecerró los ojos. Voy a extrañar la utilidad de tus clones. Mentiroso, dijo Naruto alegremente. Kent se acercó y le puso una mano en el hombro a Naruto. Fue más un golpe que un golpe, como si no supiera ser delicado, pero lo intentara de todos modos. No te mueras, murmuró, como si fuera un insulto. La sonrisa de Naruto se suavizó. No lo haré. Ajax intervino a continuación, incómodo como el demonio, y abrazó bruscamente a Naruto como si hubiera decidido que las normas sociales eran opcionales. Que no te secuestren, dijo Ajax con la voz apagada. Naruto se quedó paralizado medio segundo, luego lo rodeó con un brazo y le devolvió el apretón. Sin promesas, dijo con seriedad. Ajax se apartó, secándose la cara como si fuera sudor. Vale. Genial. Genial. Estoy bien. Ken lo señaló de nuevo. Estás llorando. Ajax espetó. No estoy llorando, mis ojos solo están traumatizados. Naruto rió, cálido y tranquilo, e hizo que el pasillo se sintiera menos como un final.
Luego dio un paso atrás, con las manos en los bolsillos y los hombros acomodándose en esa familiar facilidad arrogante, como si necesitara la máscara nuevamente para superar el acto de irse. La sonrisa de Naruto se ensanchó y levantó una mano en un saludo relajado. Nos vemos el próximo semestre. La voz de Kent sonó más áspera de lo que pretendía. Sí. Nos vemos. Ajax agitó las manos como un niño pequeño. Envíanos un mensaje. O lo que sea. Señales de humo. Radar emocional. Naruto meneó la cabeza, divertido, y comenzó a caminar hacia atrás por el pasillo para poder seguir mirándolos un segundo más. Hasta luego, perdedores, gritó. Ken le hizo un gesto obsceno. Ajax le lanzó un beso y se arrepintió al instante. Naruto se detuvo tan abruptamente que Ken casi choca contra él. Ken entrecerró los ojos. No me digas que solo, olvidé algo, dijo Naruto inmediatamente. Ajax parpadeó. Tú, mi gente, corrigió Naruto, girándose. Me olvidé de mi gente. Ken gimió. Eres tan dramático. Naruto le sonrió por encima del hombro. Yo también te odio. Entonces se fue, moviéndose rápido pero no frenético, solo con un propósito. Como si ya lo hubiera decidido. Irse sin verlos no era una opción que el universo pudiera ofrecerle. Naruto subió las escaleras de 2 en 2 y siguió la corriente. No tuvo que llamar. Como siempre, antes de siquiera sentir algo el uno por el otro, abrió la puerta y entró. Te arrepentirás de haber hecho eso algún día. Miércoles, la primera en hablar, terminó de tirar de su falda, mirándolo fijamente con un cuchillo en la otra mano. Ya vi a Eni desnuda, tu siguiente. Dicho esto, le lanzaron un cuchillo y un montón de ropa. Wednesday, con la mirada fija, entre feliz y frustrada, su cuchillo pareció rebotar en él sin hacerle daño. Demostró lo buen novio que es al atrapar la espada antes de que tocara el suelo. Eres tan estúpido. Pero ella no dijo que no. Tienes suerte de que aún no haya descubierto la manera de asesinarte, dijo con un tono lleno de sarcasmo. Quizá, por su seguridad, así lo esperaba. Observó un tic en su ojo y labio cuando Enid se acercó y se besaron. No pudo decir nada, pero aún así era extraño. ¿A dónde vas? Preguntó rápidamente, mirándolo fijamente, todavía tensa por todo, pero de una manera linda, como diría Enid, un pueblo llamado Greenole, un nombre horrible, por cierto. Me reuniré con Pero Visage para hablar sobre mi nuevo entrenamiento. Siente esto de verdad. Sonriendo, se nota que está muy emocionado por su nuevo entrenamiento. Mejor que me escribas, héroe. Dijo Enid, agarrándolo de la camisa. No como las respuestas flojas ni nada, sino mensajes de verdad, como lo que te dice y lo genial que lo haces y todo lo demás, pero no me llames, llamar es asqueroso y como una vieja como el miércoles. Enid. Escribes cartas, no puedes decir nada. Tengo un celular. La forma en que las palabras salieron de su boca fue dura, el movimiento de sus hombros y ese tirón en su garganta. Oh, apareció el regalo de Javier. Preguntó Naruto claramente, sin importarle la idea. Espera, ¿te parece bien que otro chico te envíe cosas del miércoles? Preguntó Enid, algo sorprendida. Todos los demás chicos con los que salía se enojarían. No lo soporto y quiero romperle el cráneo, respondió Naruto un poco demasiado honesto o brusco. Qué poético. Miércoles sonrió. La promesa de violencia en su nombre le devolvió esa extraña sensación. Menos mal que no hiciste eso. Jadeando por su hombro, Enid entró en pánico por dentro, ahora comprendiendo que el antiguo Naruto haría exactamente eso, y el nuevo también, solo que mucho mejor. Bien hecho por convertirte en una persona lobo, respondió, besándola en la frente mientras sus emociones brillaban de orgullo. Alfa, aquí está mi Omega. Espetó Miércoles, gruñendo, cansado de oír lo que fuera que era aquello. ¿Omega? ¿Como Shenron? Eres adorable cuando eres estúpido. Él tiende a ser lindo la mayor parte del tiempo, dijo Wednesday, coincidiendo con su compañera de cuarto una vez, mientras las dos chicas sonreían mientras él ponía sus extraños ojos amarillos/naranjas. Voy a sufrir mucho acoso, ¿no? Tal vez inmensamente. Dos respuestas muy diferentes. Pero hablando en serio, sé que hablo en serio. Pero bueno, ya que tenemos este triángulo amoroso o lo que sea, no digo que esté totalmente en contra, pero es serio, sigue siendo raro, como nuestra propia versión de Crepúsculo, pero muy diferente, en fin. ¿No te molesta eso? Javier le compró un teléfono con su número y le pintó una foto. Enid, sin decir nada, dejó en el aire la idea que no se había discutido del todo al preguntar. Algo que claramente pasó desapercibido para Naruto. Porque puedo besarla cuando quiera, la última vez que revisé, él no puede.
qué bonito decirle a tu novia, murmuró Enid, sin enfado, simplemente aceptando la rareza. Ella es rara, él es raro, Wednesday es diferente. Juntos, crean algo raro que funciona. Me pareció bastante divertido, dijo Wednesday, tomando esa declaración más como un desafío que cualquier otra cosa. Miércoles entrecerró los ojos. Ni ofendido ni nervioso. Interesado. Como si Naruto hubiera lanzado una moneda y ella hubiera decidido convertirla en una apuesta. ¿Cuándo? Repitió, tranquila como una espada deslizándose de su vaina. Esa es una palabra atrevida para alguien que disfruta conservando todos sus dientes. La sonrisa de Naruto se curvó, relajada y radiante. Sigo oyendo que no. Wednesday se acercó. No lo suficiente como para ser suave, pero sí lo suficiente como para convertir el espacio entre ellos en una línea en el suelo. Su voz se apagó, casi perezosa, como si estuviera aburrida, excepto que sus ojos eran penetrantes, observándolo como observaba las trampas. No, corrigió ella. Estás oyendo confianza. Son cosas distintas. Su boca se curvó, casi una sonrisa que parecía más un desafío que un afecto. Si quieres hacer afirmaciones en mi presencia, Uzumaki, puedes demostrarlas. Enid emitió un sonido, mitad risa, mitad ahogo, como si hubiera visto a dos idiotas intentando coquetear con cuchillos. Naruto no se movió de inmediato. No extendió la mano. No preguntó. Simplemente miró a Wednesday como si sintiera la respuesta bajo su piel, como si ya hubiera leído la página que ella fingía no estar allí. Está bien, dijo en voz baja, y la palabra le sonó como si estuviera aceptando un desafío. La barbilla del miércoles se levantó una fracción, concediendo, no cediendo. Naruto se acercó y la besó, breve, deliberado y desesperadamente seguro de sí mismo, como si estuviera marcando un punto en el mapa y confiando en que ella entendería por qué. Wednesday no se derritió. No se ablandó. Lo dejó pasar como quien deja que una espada se acerque lo suficiente como para importar. Cuando él se apartó, sus ojos se oscurecieron y su expresión permaneció controlada como si el control fuera el único idioma que hablaba con fluidez. No cuando sea, dijo con voz serena. Cuando yo lo permita. La sonrisa de Naruto se ensanchó, sin inmutarse, como si esa fuera exactamente la regla que había seguido todo el tiempo. ¿Ves? Trabajo en equipo. Enid puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía casi atlética. Dios mío. Entonces Naruto se giró hacia Enid, y cualquier juego brusco que hubiera estado jugando con Wednesday se transformó en algo más cálido, todavía burlón, todavía él, pero más suave en los bordes como si Enid fuera un lugar para el que no se protegía. Enid lo agarró primero de la camisa, tirándolo hacia abajo como si se negara a ser paciente con sus sentimientos. No te atrevas a hacer esto raro, le advirtió, incluso mientras se inclinaba. Literalmente lo estás haciendo raro, dijo Naruto, y la besó de todos modos, más largo, más dulce, como si no tuviera que demostrarle nada a Enid porque ella ya lo conocía. Enid exhaló contra su boca como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana. Cuando él se apartó, ella permaneció cerca, con la frente casi rozando la suya, con los ojos brillantes y furiosos de cariño. Te odio, susurró. Naruto sonrió. Yo también te extraño. Wednesday los observaba con esa misma quietud indescifrable que vestía como alta costura, solo que ahora había algo nuevo debajo. No celos. No permiso. Algo más extraño, reconocimiento. Como si esto no fuera una etiqueta, un reglamento, una relación para la que nadie tuviera aún el vocabulario. Solo tres personas, girando en torno a algo real y negándose a llamarlo de cualquier forma que pueda ser arrebatado. Enid finalmente exhaló, mirándolos con enojo como si fueran los responsables de su presión arterial. Entonces, ¿reglas básicas? ¿O simplemente estamos, vibrando con terrorismo emocional? Naruto se encogió de hombros, sin pudor. Estoy vibrando. La boca de Wednesday se curvó, débil y peligrosa. Siempre ha sido así de insoportable. Enid la señaló como si la hubiera pillado siendo sincera. ¿Ves? Eso. Eso de ahí. Ya ni siquiera lo niegas. Wednesday no lo negó. Solo miró a Naruto, un segundo medido, y luego dijo, como un veredicto con el que había decidido vivir. Ustedes dos deberían intentar besarse. Dijo Naruto casi entre risas cruzando su brazo con una amplia sonrisa. Enid se quedó allí flotando medio segundo más de lo debido, lo suficientemente cerca como para que la idea tuviera peso, lo suficientemente cerca como para que el desafío del miércoles ya no fueran solo palabras. Entonces la bravuconería de Enid se quebró. Ella respiró hondo, abrió mucho los ojos y retrocedió como si hubiera tocado una estufa caliente.
Vale, no, soltó Enid, con las manos en alto. No. Todavía no. No, no, Wednesday no parecía ofendida. Al contrario, parecía complácida. Como si Enid hubiera respondido con sinceridad, y la sinceridad era la clave del juego. Tomado nota, dijo el miércoles, tan tranquilo como siempre. Las mejillas de Enid estaban rojas como la seda. ¿Anotado? ¿Eso es todo lo que tienes? Wednesday ladeó la cabeza. ¿Preferirías que te obligara? Enid chilló. ¡No! Naruto, que había estado observando con esa paciencia perezosa que usaba cuando pretendía que no estaba involucrado, dejó escapar un pequeño sonido de decepción antes de poder detenerlo. No es dramático. Simplemente, ¡ay! Enid giró la cabeza hacia él. No hagas eso. Naruto parpadeó, atrapado. ¿Hacer qué? Eso, dijo Enid, señalándole la cara como si fuera una prueba. Ese cachorrito triste. No se puede decepcionar, señor, estoy vibrando. La boca de Naruto se torció. Estoy vibrando. Los ojos de Wednesday se posaron en él, divertidos de esa forma tan aguda que indicaba que ella también lo había notado. Está haciendo pucheros. No estoy haciendo pucheros, dijo Naruto inmediatamente. Lo eres, dijeron ambas chicas a la vez. Naruto los miró fijamente, traicionado por principios. Enid se cruzó de brazos, todavía nerviosa, pero recuperándose. Mira, la idea no ha muerto, dijo rápidamente, como si necesitara que él entendiera esa parte. Es solo que, no está lista. La mirada de Wednesday se quedó fija en Enid, firme y sin burla. De acuerdo. Enid parpadeó. Espera, ¿en serio? Wednesday se encogió de hombros, con un movimiento mínimo. Sugerí un experimento. Dijiste que el laboratorio no está preparado. Enid resopló. ¿Por qué lo haces parecer un proyecto de ciencia criminal? Porque es reconfortante, dijo Wednesday, inexpresivo. Naruto exhaló, y la decepción se suavizó. Entonces, todavía no, dijo, más para confirmar que para quejarse. Enid se acercó de nuevo, esta vez hacia él, aferrándose a la pechera de su camisa como si necesitara algo sólido. Todavía no, repitió, con la mirada ahora seria. Pero no lo hagas raro. No rechazamos nada. Simplemente, no estamos emocionalmente preparados. La mirada del miércoles se deslizó hacia Naruto, luego hacia Enid, como si los estuviera midiendo a ambos y encontrara aceptable la verdad. El concepto sigue sobre la mesa, dijo el miércoles. Enid la señaló. Deja de decirlo así. La sonrisa de Naruto regresó, más pequeña y cálida. De acuerdo, dijo. Mesa. Concepto. Entendido. La boca de Wednesday se curvó levemente. Bien. Entonces estamos alineados. Enid gimió entre sus manos. No puedo creer que esta sea mi vida. Naruto se inclinó y besó la frente de Enid, rápido, con firmeza, luego miró a Wednesday como si estuviera pidiendo permiso sin preguntar. El miércoles no se inmutó. No retrocedió. Ella simplemente levantó la barbilla un poco, con la mirada desafiándolo a ser amable al respecto. Así que Naruto también la besó. Breve, cuidadoso, no una reivindicación, no una victoria. Solo una promesa en forma de contacto. Cuando él se apartó, la expresión de Wednesday estaba serena, pero sus ojos estaban más agudos, despiertos de una manera que no lo habían estado hacía un segundo. Enid los miró fijamente, abrumada y molesta y extrañamente, bien. De acuerdo, declaró Enid, con la voz quebrada por la determinación. No estamos en la etapa de besarse, pero sí en la de más vale que me escriban. Naruto sonrió. Esa etapa la puedo manejar. Miércoles, seco como siempre. Apenas. Y la idea no quedó descartada. Simplemente, déjalo a un lado, como algo nuevo que todos habían reconocido que existía, real y extraño y aún no listo, esperando el día en que no se sintiera como estar parado al borde de un acantilado. La sonrisa de Naruto permaneció, pero ahora no tenía dónde esconderse. Lo preguntó como si fuera una broma, porque era más seguro, pero la pregunta le cayó pesada de todos modos. El pasillo seguía lleno de gente que se marchaba, lleno de ruedas y voces, y el sonido húmedo e inquieto de una escuela que intentaba fingir que no había casi muerto. La bocina del último autobús afuera hizo que el aire se sintiera sincronizado. La expresión de Enid pasó por unas 10 emociones en un segundo. Molesta, cariñosa, aterrorizada, orgullosa y ese tipo específico de abrumación que siempre la hacía querer hablar más rápido de lo que su cerebro podía organizar. Wednesday no se inmutó. Simplemente observó a Naruto como si hubiera colocado una pieza de ajedrez, y estaba decidiendo si voltear el tablero. Entonces, ¿qué somos? Preguntó Naruto de nuevo, más suave esta vez, porque no podía saberlo.
Enid soltó un suspiro y lo señaló como si él fuera el problema. «Qué suerte tienes de que esté demasiado cansada para gritar», dijo, y enseguida suspiró como si odiara su propia honestidad. «Vale. De acuerdo. Si vamos a hacer esto, de verdad, por mí». Se dio un golpecito en el pecho una vez, como si necesitara marcar dónde residía la verdad. «Somos algo», dijo Enid con la voz tensa y decidida. «No algo de etiqueta. No de ponerlo en un cartel y que todos lo arruinen. Sino algo donde no desapareces, ni haces el papel de mártir heroico sin decírmelo, ni me haces dudar de si sigo importando». La mirada de Naruto se suavizó, y su arrogancia finalmente dejó entrever algo real. «¿Importas?», dijo de inmediato. «Lo sé», espetó Enid, y luego su voz se quebró. «Sé que lo dirás. Quiero que actúes como tal». Naruto asintió una vez, rápido y serio. «Está bien». La boca de Wednesday se torció, casi divertida, cuando Enid acababa de poner un contrato sobre la mesa. «Tiene razón», dijo, y el hecho de que lo dijera en voz alta fue un pequeño apocalipsis en sí mismo. Enid la miró parpadeando. «Espera, ¿qué?». El miércoles no le dio la satisfacción que buscaba. Su mirada se quedó fija en Naruto, fija y firme, pero no fría. «¿Preguntaste qué somos?», dijo Wednesday. «No somos pareja. No somos nada. No somos», tensó la mandíbula como si odiara la siguiente palabra, «normales». La sonrisa de Naruto se atenuó. «Sí, lo noté. El miércoles lo ignoró. Somos un problema que no se resuelve nombrándolo». Enid gimió. «Dios mío, miércoles». «Es cierto», continuó Wednesday de todos modos, con voz serena. «La gente nombra las cosas para poder controlarlas. Para poseerlas, definirlas, desmontarlas cuando se aburren. No les voy a dar eso». Naruto arqueó las cejas. «¿Y cómo lo llamamos?». Wednesday entrecerró los ojos al caer en la trampa que ella le había tendido desde que se lo pidió. «Nada», dijo. «Actuamos como si fuera real. Lo tratamos como si importara. Es lo único que me interesa». Enid emitió un sonido ahogado. «Está bien. De hecho, está, molestamente, no está mal». Naruto los miró fijamente, y por una vez, su radar emocional no lo hizo más fácil. Lo hizo más fuerte. Podía sentir la verdad en Enid como una campana. Podía sentirla el miércoles como una espada que decidía no cortarlo. Tragó saliva y luego asintió como si hubiera aceptado una misión con terribles probabilidades. «Entonces», dijo Naruto, intentando mantener el tono ligero y sin éxito, «somos, nosotros». Enid lo señaló de nuevo, pero esta vez no fue una acusación. Fue un acuerdo. «Somos nosotros», confirmó. «Y el nosotros tiene sus reglas». El miércoles arqueó la ceja. «Reglas». Enid contó con los dedos. «Mensajes. Honestidad. Nada de desaparecer. Nada de decir estoy bien cuando no lo estás». Y, miró a Naruto con furia, nada de casi morir sin previo aviso. Naruto levantó las manos. «Te escucho». Wednesday se acercó, lo justo para que la atención de Naruto se fijara en ella como la gravedad. «Y una más», dijo en voz baja. Los ojos de Enid se movían de uno a otro como si estuviera viendo cómo se tensaba un cable. La voz de Naruto bajó. «¿Sí?». Wednesday le sostuvo la mirada. «Si alguna vez decides que no vas a volver», dijo, con la calma de una amenaza escrita con tinta, «dímelo primero». A Naruto se le encogió el pecho. «De acuerdo», dijo, y salió como una promesa, no como una concesión. «Te lo diré». Enid exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo el intercambio. «Genial», dijo, demasiado animada otra vez. «Genial. Me encanta. Somos emocionalmente inestables, pero nos comunicamos». La boca de Wednesday se torció. «Habla por ti mismo». «Está bien, pero yo también tengo reglas», dijo Naruto, y la sonrisa que tenía era brillante, pero la forma en que se acomodaron sus hombros decía que decía cada palabra. Enid entrecerró los ojos al instante. «Dios mío. Claro que sí». La mirada de Wednesday se agudizó, como si hubiera estado esperando que admitiera que no solo estaba ahí para acompañarlo. «Continúa», dijo, como si lo invitara a avergonzarse. Naruto levantó una mano y comenzó a contar con los dedos, porque aparentemente había decidido que esto merecía estructura. «Regla número 1, dijo, mirándolos a ambos, nada de desaparecer. Ni heroicamente, ni evasivamente, ni diciendo estoy bien. Si algo cambia, lo dices». Enid abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, porque sabía que era culpable. «De acuerdo», murmuró. «Grosero, pero justo». Regla 2, continuó Naruto, nada de usarme como arma contra el otro.
Nada de indirectas, nada de pruebas de celos, nada de juegos de ves. Me eligió a mí. Su mirada se dirigió a Wednesday como si ya pudiera ver el tablero de ajedrez formándose tras su rostro. Puedo sentir cuando lo intentas. No es sutil. Miércoles parpadeó lentamente. Me ofende que pienses que soy obvia. Me ofende que pienses que no lo harías, respondió Naruto, inexpresivo. Enid emitió un sonido que era mitad risa, mitad los odio a ambos. Tiene razón. Lo harías con, digamos, poesía victoriana. Wednesday no lo negó. Solo le hizo un gesto con la cabeza a Naruto. ¿Y si quiero? Naruto no se inmutó. Se acercó un paso más, sin apiñarse, solo lo suficiente para que el aire entre ellos se sintiera elegido. Entonces pregunta, dijo simplemente. No lo tomas. No lo provocas. No lo conviertes en un castigo. Los ojos del miércoles se entrecerraron, pero había algo casi complacido debajo de ellos, como si ella hubiera tratado de provocarlo para que fuera arrogante y él se hubiera negado de la manera más irritante y competente. Y la regla número 3, añadió Naruto, mirando a Enid, no actuar como si no tuvieras derecho a querer cosas. La cara de Enid se iluminó. Disculpa. La sonrisa de Naruto se suavizó un poco. Lo digo en serio. No vas a sonreír, brillar y fingir que estás bien mientras te quemas por dentro. No conmigo. La garganta de Enid se agitó. Yo, ¿y tú?, dijo Naruto, volviéndose hacia miércoles, con voz más baja, no vas a convertir cada sentimiento en una estrategia solo porque te da miedo. Si me quieres, no puedes llamarlo útil y pensar que eso cuenta. La expresión del miércoles se tensó. Yo nunca, Naruto levantó las cejas. El miércoles se detuvo y apartó la mirada como si el techo se hubiera vuelto interesante de repente. Bien, dijo secamente. Anotado de forma molesta. Enid los miró como si estuviera presenciando una rara especie de honestidad emocional y no supiera si acariciarla o gritar. Entonces, dijo Enid finalmente, recuperando el aliento, tus reglas son, comunicación, consentimiento y nada de guerra psicológica. Naruto se encogió de hombros, sin vergüenza. Sí. La boca de Wednesday se curvó, débil y peligrosa. Estás convirtiendo esto en un tratado. Lo estoy convirtiendo en algo duradero, corrigió Naruto, sin arrogancia, solo firmeza. Porque me voy en, sus ojos se dirigieron a la ventana donde volvió a sonar la bocina del autobús, como 5 minutos, y no pienso volver para descubrir que lo rompimos sin querer. La cara de Nid se contrajo como si odiara el autobús. Greenole es un nombre estúpido, murmuró. Es un nombre terrible, asintió Naruto, luego los miró de nuevo, y su voz se convirtió en algo que no pedía permiso exactamente, sino que ofrecía seguridad. Y antes de que se descontrolen, no estoy eligiendo a ninguno de ustedes ahora mismo. Nos estoy eligiendo a nosotros, sea lo que sea. Y lo estoy eligiendo con sinceridad. La mirada de Wednesday se clavó en la suya. Eso sigue siendo vago. Naruto sonrió como si ese fuera el punto. Sí. Lo es. Enid se cruzó de brazos, intentando, sin éxito, parecer dura. De acuerdo. Entonces mi regla es que escribas. Mensajes de verdad. No mensajes de K. No mensajes de vivo jajaja. Naruto saludó. Sí, señora. El miércoles agregó, perfectamente seco. Y si no lo haces, encontraré a tu mentor y haré que se arrepienta de haberte conocido. Enid se animó. Oh, amenazas de trabajo en equipo. La sonrisa de Naruto se ensanchó, pero aún no se movió. Los miró, uno tras otro, como si estuviera grabando sus rostros en la memoria por si el camino intentaba robárselos. Lo último, dijo más suavemente. Las dos chicas se quedaron quietas. La mirada de Naruto se posó primero en la de Wednesday, porque ella lo había convertido en un juego y él entendía su lenguaje, y esperó. Wednesday no habló. Simplemente levantó la barbilla, invitándolo a continuar silenciosa y deliberadamente, si quiero besarte, dijo Naruto en voz baja y molestamente tranquila, te lo pido. La boca de Wednesday se torció. ¿Y si digo que no? Entonces no, dijo Naruto inmediatamente, como si la respuesta nunca hubiera sido complicada. Enid lo miró fijamente. Espera, eso sí que estuvo excitante. Wednesday no puso los ojos en blanco, pero casi. Estás aprendiendo, le dijo, como si fuera un perro que por fin hubiera dejado de morder. Naruto se giró hacia Enid. Lo mismo digo, dijo. Nada de actuar. Nada de decir estoy bien mientras no lo estés. Si lo quieres, lo dices. Los labios de Enid se separaron y por un segundo pareció más joven de lo que quería ser, suave con la idea de que no tenía que ganarse el afecto siendo fácil. Entonces asintió con fuerza. De acuerdo, susurró.
De acuerdo. La bocina del autobús volvió a sonar, esta vez más fuerte. Naruto exhaló como si odiara el tiempo. Tengo que irme. Enid se abalanzó primero, porque por supuesto que lo hizo, agarró su camisa y lo besó rápido, desordenado y brillante, como si estuviera tratando de meter una semana de pérdida en un segundo. Será mejor que le envíes un mensaje de texto, le advirtió directamente contra la boca, con los ojos brillantes. Lo haré, prometió Naruto. Luego se volvió hacia Miércoles y no se movió hasta que ella le dio algo. Alguna señal, algún permiso en su propio idioma. La mirada del Miércoles se deslizó hacia su boca, luego volvió a sus ojos, y apareció una leve sonrisa, como si le divirtiera que él hubiera aprendido a esperar. Puedes, dijo, como si estuviera concediendo una ejecución. Naruto la besó de todos modos. Breve, deliberado y estúpidamente suave para alguien capaz de atravesar una piedra. Cuando se apartó, Wednesday parecía serena, pero sus ojos eran más oscuros, más cálidos, como si estuviera enojada consigo misma por gustarle y negarse a parar. Vete, dijo ella con voz monótona. Naruto retrocedió hacia la puerta, intentando disimular con una sonrisa el dolor en el pecho. Mensajeando, les recordó, señalando como si fuera un voto sagrado. Enid señaló hacia atrás. Todo el tiempo. El Miércoles añadió. Y no mueras. La sonrisa de Naruto brilló. Regla número 1, dijo, y luego desapareció. Bajó las escaleras, entre el ruido de las salidas, dejando solo una leve huella de su presencia. Enid y Wednesday se quedaron en la puerta, escuchando el sonido de él desapareciendo hacia el final del semestre. Enid resopló una vez, furiosa por su propia cara. Somos tan raros. El Miércoles no discutió. Ella solo observó el pasillo un instante más de lo necesario y dijo, tan bajo que Enid casi no lo oyó. Sí. Y de alguna manera, por una vez, no sonó como un insulto. Naruto no disminuyó la velocidad hasta que llegó a los escalones de entrada y el aire frío lo despertó de golpe. Nevermore se encontraba en ese extraño estado intermedio donde un lugar dejaba de ser un hogar para convertirse en un recuerdo. Maletas por todas partes, padres rondando como si pudieran alejar el peligro de sus hijos con abrazos, el personal intentando parecer autoritario mientras el edificio desangraba historia silenciosamente. Los autobuses hacían fila, como si estuvieran impacientes por borrar los últimos días. Naruto lo atravesó todo como si perteneciera a ese lugar y no lo fuera. Como si pudiera evitar que el campus se derrumbara simplemente manteniéndose de pie. Se tocó la boca una vez, rápido, casi molesto consigo mismo. Enid, brillante y desordenada, toda dientes y calidez, el tipo de beso que no preguntaba si era apropiado porque Enid nunca pidió permiso para estar viva. Miércoles. Deliberado, otorgado como un veredicto, breve y preciso y de alguna manera todavía íntimo en la forma en que se negó a ser suave. Y Naruto los sintió a ambos como hilos que tiraban de su pecho. No era la técnica sensorial que había aprendido, no era la forma en que interpretaba la habitación. Esto era mayor. Humano. Estúpido. Había hecho la pregunta a propósito. ¿Entonces qué somos? Porque había pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo gracias al movimiento. Correr hacia adelante, golpear el problema, reírse del miedo, repetir. Las etiquetas eran cosas que otros usaban. Títulos. Cajas. A Naruto no le gustaban las cajas. Excepto que ahora tenía reglas. Él tenía que preguntar primero. Él tenía no desaparecer. Él tenía que decir la verdad incluso cuando era fea. ¿Y la parte estúpida? La parte que le hacía querer reírse de sí mismo. A él le gustó. Le gustaba no tener que adivinar dónde estaban los límites. Le gustaba haber visto a Wednesday Addams, la reina de los cuchillos y el desprecio, y que ella lo dejara. No porque él lo tomara. Porque ella lo eligió. Le gustaba que Enid ya no intentara ser valiente sola, no cuando era necesario. Que se aferrara a él como si no le avergonzara necesitar algo estable. Naruto bajó de las escaleras hacia la grava mojada y se detuvo, dejando que el ruido de la salida se arremolinara a su alrededor. Dos novias, murmuró en voz baja, y las palabras le resultaron ridículas. No porque fuera imposible. Porque era él. Uzumaki Naruto, quien solía ser ruidoso porque el silencio se sentía como abandono. Naruto, quien solía dividirse en grupos solo para sentir que había suficiente gente alrededor para acallar la soledad. Naruto, quien solía pensar que el amor era algo que se ganaba con sangre. Ahora tenía una chica gótica que trataba el afecto como un arma con la que estaba aprendiendo a no apuñalarse a sí misma. Y una loba radiante que amaba tan fuerte que podría haber sido una sirena. Y de alguna manera, ninguno de los dos lo hizo sentir atrapado.
Esa era la parte que no podía dejar de rondar. No eran una cosa en el sentido en que los adultos querían que las cosas fueran limpias, con nombre y socialmente aprobadas. No eran oficiales. No eran pulcras. Eran tres personas que orbitaban la misma calidez y fingían no serlo. Pero el calor era real. Naruto podía sentirlo incluso cuando intentaba actuar como si no fuera nada. Y porque podía sentirlo, también sentía los bordes afilados, los riesgos, los celos que podrían surgir si lo permitían, el miedo a perder algo en el momento en que alguien dijera la palabra equivocada. Había visto lo que el miedo le hacía a la gente este semestre. Convirtió a Tiller en una correa. Convirtió a Tornille en una causa. Hizo que hombres adultos con placas llegaran tarde y llamaran justicia. Naruto no iba a dejar que el miedo tocara esto y lo pudriera desde adentro. Había creado reglas porque se conocía a sí mismo. Porque sabía lo fácil que sería volverse arrogante y descuidado y pensar, siempre estarán ahí. Porque sabía que al universo le gustaba tomar las cosas en el mismo momento en que asumías que las habías ganado. Su teléfono vibró en su bolsillo, solo la vibración, ningún mensaje todavía, y supo, sin siquiera comprobarlo, que era uno de ellos probando la conexión. De todos modos sacó el teléfono. Nada. Solo su pantalla iluminándose en la luz gris del día. Naruto soltó una carcajada. Sí, vale, murmuró, como si el propio dispositivo hubiera intentado llamarlo. Él escribió primero, porque Enid se alborotaría si no lo hacía. Enid, no te voy a llamar. No mueras. Texto. Naruto sonrió y respondió rápidamente, moviendo los pulgares como si fueran memoria muscular. Naruto, no muero. Me voy ya. Agujero verde sigue siendo un nombre tonto. Te escribiré cuando llegue. Lo hiciste increíble. Estoy orgulloso de ti. Se quedó mirando la última frase durante medio latido. Orgulloso. Lo decía en serio, y todavía le sorprendía poder decir cosas así en voz alta ahora. Luego abrió el hilo del miércoles, sin ninguna notificación, sin hola, sin nada suave a lo que agarrarse, y escribió de todos modos. Él no escribió un párrafo. El miércoles no necesitaba un párrafo. Naruto, saliendo del campus. Pregunté. Respondiste. No lo olvidaré. No desaparezcas. Se quedó flotando y luego agregó una línea más, porque no iba a fingir que no había cambiado. Naruto, envíame un mensaje de texto cuando estés en el autobús. Presionó enviar antes de poder pensarlo demasiado. Las puertas del autobús se abrieron con un siseo a sus espaldas. La gente gritaba nombres. Alguien lloró. Alguien rió demasiado fuerte. La vida intentó reiniciarse como si no hubiera estado a punto de terminar. Naruto guardó el teléfono en su bolsillo y empezó a caminar hacia la zona de recogida donde había quedado con Jiraiya en el pueblo vecino, porque se iba en autobús, pero no a casa. Entrenar no eran vacaciones. Entrenar era una promesa que hizo con su propia sangre. Mientras caminaba, sintió de nuevo, débil pero constante, el calor de Enid, el filo de Wednesday, ambos tirando de él desde diferentes direcciones. Y debajo, más profundo, más silencioso, algo así como una nueva forma formándose en su pecho. No tener pánico. No hambre. Solo, responsabilidad que no se sentía como cadenas. Nunca había tenido miedo de pelear. Nunca había tenido miedo de morir. Pero la idea de vivir mal, de lastimarlos porque no sabía cómo sostener algo tan real sin aplastarlo, eso lo asustaba de una manera que los monstruos no lo hacían. Dos chicas. Dos tipos de amor muy diferentes. Un chico que solía pensar que nunca sería la primera opción de nadie. Naruto se detuvo al borde del camino y miró hacia atrás una vez, hacia las ventanas del dormitorio. No podía verlos desde aquí. No fue necesario. De todos modos, podía sentirlos. Dos puntos brillantes en su vida, extraños, feroces y obstinadamente todavía allí. Está bien, susurró para sí mismo, como si estuviera aceptando algo que había estado fingiendo no querer. Se giró hacia la carretera, hacia Greenole, hacia aquello que intentaría destruirlo. Y por una vez, Naruto no caminó como si estuviera huyendo de la soledad. Caminaba como si llevara consigo algo que valiera la pena recuperar. Greenole era tan malo como parecía. No peligrosamente malo. Solo, triste. Un pueblo que parecía construido alrededor de una gasolinera y luego olvidado a propósito. El motel estaba junto a la carretera principal con un letrero de neón parpadeante que intentaba deletrear vacante y solo lo conseguía en segundos alternos. Naruto lo miró desde la acera, con el impermeable aún medio cerrado y la bolsa de lona colgada del hombro, y decidió que si Jiraiya había elegido ese lugar a propósito, era una prueba o un insulto. Probablemente ambos.
Empujó la puerta de cristal y le invadió un aire cálido y viciado que olía a limpiador de alfombras y café viejo. En el vestíbulo había una pecera sin peces y una planta en maceta que había muerto valientemente hacía meses. Una empleada levantó la vista como si estuviera a punto de decir que no antes de que él hablara. Naruto le dedicó su mejor sonrisa inofensiva. Esa que hacía que los adultos actuaran como si fuera un buen niño y que los depredadores olvidaran que tenía dientes. Registrándose, dijo. Reserva a nombre de Jiraiya. La expresión de la dependiente adoptó la de reconocimiento que se obtiene cuando un nombre trae una historia. Parpadeó una vez, luego 2 veces, y finalmente metió la mano debajo del mostrador sin apartar la vista de él. Habitación 12, dijo lentamente. ¿Ya pagó? Naruto arqueó las cejas. Claro que sí. Le pasó la tarjeta como si fuera un soborno para irse rápido. Naruto la tomó, asintió y no se perdió la forma en que su mirada lo seguía mientras se alejaba, como si no pudiera decidir si era un problema o una solución. Afuera, la lluvia se había convertido en una neblina constante y molesta. Naruto cruzó el aparcamiento, con las botas salpicando charcos poco profundos, y dejó que sus sentidos se expandieran sin querer. El ruido emocional del pueblo era sordo, soñoliento, pequeño. Gente con preocupaciones rutinarias, pequeños resentimientos, un cansancio que no atenazaba. Nada como nunca más. Nada agudo. Lo que significaba que el silencio dentro de él era más fuerte. La habitación 12 tenía una puerta atascada, una colcha que parecía de plástico y que simulaba ser tela, y un pequeño escritorio con una lámpara que parpadeaba como si estuviera a punto de irse. Naruto arrojó su bolso de lona sobre la cama, revisó las esquinas por costumbre y luego encontró la nota en el centro del escritorio, como si fuera la dueña de la habitación. Estaba escrito con letra gruesa y desordenada. Niño, no rompas nada caro. Voy a por comida. Vuelvo pronto. Si mueres en mi motel, te perseguiré. Jiraiya. Naruto lo miró fijamente por un momento y luego resopló y rió. Todo el mundo amenaza con resucitarme por despecho ahora, murmuró, doblando la nota y guardándola en su bolsillo como si fuera una prueba de que no había imaginado nada de esto. Su teléfono vibró casi inmediatamente después, como si el universo hubiera estado esperando que estuviera solo. Enid. Bueno, entonces. Enid. Estoy en el autobús. Enid. Hay muchísimas emociones. Enid. Pero también es una emergencia importante. Naruto se sentó en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas, y escribió. Naruto, estás vivo. Es la única emergencia que me importa. ¿Qué pasa? Las burbujas de escritura aparecían, desaparecían y reaparecían como si Enid corriera a través de sus propios pensamientos y tropezara con todos ellos. Enid, el miércoles es una amenaza. Enid, ahora tiene un teléfono. Enid, y lo usa como si fuera un objeto maldito. Enid, me preguntó qué es un grito de casa. Enid, grito. Naruto, Enid, ¿cree que es como una función que te grita? Naruto apretó los labios, y sus hombros se estremecieron con una risa silenciosa. Podía imaginarlo con demasiada claridad. Wednesday sosteniendo el teléfono con el brazo extendido, como si fuera a morderlo, con el rostro completamente inexpresivo mientras exigía al dispositivo una explicación. Naruto, podría ser una característica suya. Depende de cuánto gastó Javier. Enid, no. Enid, está ahí sentada, como si lo estuviera interrogando. Enid, tocó la pantalla y cambió, y se enfureció como si hubiera cometido un delito. Enid, y luego intentó salir presionando el botón de encendido durante 3 segundos, y cuando se apagó, fingió haber ganado. Naruto se reclinó en la cama, mirando fijamente el feo azulejo del techo y sintiendo algo cálido asentarse en su pecho, silencioso pero real. Naruto, dile que la pantalla de inicio es donde están las aplicaciones. Como, un mapa, Naruto, y que no puede amenazarla. Enid, sí, lo hice. Enid, dijo, no amenazó. Impongo consecuencias. Enid, luego deslizó el dedo y todas sus aplicaciones se movieron y dijo, está reorganizando las pruebas. Enid, no puedo hacer esto sola. Esta vez, Naruto rió a carcajadas, breve y sorprendido de sí mismo. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba algo estúpido y normal. Naruto, sí, puedes. Eres un hombre lobo alfa. Has luchado contra cosas peores que Ios. Enid, deja de llamarlo Ios. Cree que es una secta. Enid, además, sigue escribiendo con un dedo como si intentara no dejar huellas. Naruto escribió más lento, con una sonrisa persistente. Naruto, eso es, realmente inteligente. Enid, no, no lo es. Enid, ella está enviando mensajes así.
A continuación apareció una captura de pantalla. El borrador del mensaje del miércoles, con toda la puntuación rígida y demasiados puntos. Miércoles. He llegado. En el autobús. Hay mucho ruido. Miércoles. Enid está narrando. Mi existencia. Miércoles. No me hace gracia. Naruto se quedó mirando el mensaje, y lo extraño no fue que lo hiciera sonreír. Lo raro era lo firme que se sentía esa sonrisa. Como si perteneciera a alguien. Primero le respondió a Enid. Naruto. Dile que estoy orgulloso de ella por usarlo. Naruto. Y decirte que dejes de narrar su existencia. Enid. No estoy narrando. Enid. Estoy comentando. Enid. Además, se niega a poner un fondo de pantalla porque las imágenes son un lastre. Naruto. Tiene razón. Aún así deberías elegir uno. Enid. Dijo que su fondo de pantalla será negro para enfocarse. Enid. Eso es típico de una asesina en serie. El pulgar de Naruto se movió, y luego abrió directamente el hilo del miércoles. Lo mantuvo simple, porque al miércoles le gustaba lo simple. Naruto. Me alegra que estés en el autobús. Naruto. La pantalla de inicio no es un grito. Todavía. Naruto. Escríbeme cuando llegues a casa. La respuesta llegó casi inmediata, y fue una especie de confesión. Miércoles. Enid dice que estás siendo comprensivo. Miércoles. Se toma nota. Miércoles. El teléfono intentó autocorregir asesinato a panecillo. No me gusta. La sonrisa de Naruto se ensanchó nuevamente y se frotó la cara como si pudiera limpiarse la sensación antes de que se le pegara. Naruto. No dejes que te cambie. Naruto. Además, matar Muffin suena como algo que harías. Una larga pausa. Entonces, miércoles. No me animes. Naruto resopló suavemente y arrojó el teléfono sobre la cama, junto a él, dejando que el silencio del motel volviera a instalarse. Afuera, un coche silbaba sobre el asfalto mojado. En algún lugar del pasillo, un televisor murmuraba a través de las delgadas paredes. Debería haberse sentido solo. En cambio, se sentía atado. Dos líneas separadas tirando de él a kilómetros de distancia, brillantes, molestas y reconfortantes. El caos de Enid, la precisión recortada de Wednesday. Ambas vivas, ambas aún en búsqueda. Naruto se puso de pie y fue hacia la ventana, mirando el lugar como si Jiraiya pudiera aparecer por pura casualidad. No lo hizo, todavía. Entonces Naruto hizo lo que siempre hacía cuando tenía demasiada energía y no tenía dónde concentrarla. Comenzó a prepararse. Revisó las cerraduras, empujó la mesa contra la ventana sin pensar, abrió su mochila sobre la cama y dispuso lo que tenía como si fuera equipo en lugar de ropa. Movió los hombros una vez, sintiendo la diferencia en su cuerpo ahora. Más fuerte, más denso, como si el mundo finalmente hubiera dejado de escabullirse entre sus dedos. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Enid. Encontró el escenario. Enid. Está en el escenario, Naruto. Enid. Esto es como darle un arma. Naruto cerró los ojos, riendo en silencio. Sí, murmuró a la habitación vacía, con la voz cálida, llena de temor y cariño. Buena suerte, Enid. Y en algún lugar, en un autobús que dejaba atrás a Nevermore, Enid estaba perdiendo la cabeza por un grito en casa. Wednesday declaraba silenciosamente la guerra al autocorrector y Naruto estaba esperando en un terrible motel a un hombre que estaba a punto de convertir el entrenamiento en una experiencia cercana a la muerte. Por una vez, a Naruto no le importó el miedo que intentó surgir. Tenía algo a lo que regresar. El teléfono de Naruto volvió a vibrar. Enid. Puso las aplicaciones en una carpeta y ahora no la encuentra. ¿Cómo se pierde una carpeta? Es una carpeta digital. Naruto resopló, con el pulgar suspendido mientras trataba de pensar en una respuesta que no se convirtiera en un sermón. Naruto. Dile que deje de organizarse como si estuviera enterrando pruebas. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Enid. Ella dijo la evidencia pertenece a las tumbas. La sonrisa de Naruto amenazó con regresar. Entonces alguien golpeó la puerta. 3 toques. No agresivo. No vacilante. Mesurado. Naruto se congeló con el teléfono todavía en su mano. Porque no había sentido que nadie se acercara. Ningún hilo roza su conciencia. Ninguna leve interferencia emocional de un desconocido en el pasillo. Ni siquiera el brillo soñoliento e irritado de un empleado del motel haciendo su ronda. Nada. Solo el sonido. Naruto dejó lentamente el teléfono sobre la cama como si pudiera delatarlo si seguía vibrando. No buscó un arma. No la necesitaba.
Su cuerpo sabía qué hacer antes de que sus pensamientos lo atraparan. Hombros asentándose, respiración normal, la presión invisible de su barrera apretándose contra su piel como una segunda capa de músculo. Él escuchó. El motel era viejo, de esos edificios que chirriaban cuando alguien respiraba mal. Las tuberías hacían ruido. Un televisor lejano murmuraba tras otra puerta. La lluvia silbaba contra la ventana. No hay pasos. Sin cambios de peso. Ningún suspiro. Solo, esperando. El golpe se escuchó de nuevo. El mismo ritmo. La misma calma. La garganta de Naruto se apretó, no exactamente por miedo, sino más bien como si lo incorrecto tuviera dientes. Se dirigió a la puerta, en silencio sobre la alfombra. Presionó la palma de la mano contra la madera, no para abrirla, solo para sentir la vibración, el calor, cualquier cosa. Nada. No es que quien estaba del otro lado estuviera en silencio. Fue que estaban ausentes. No estaba en blanco como Tyler. Tyler había sido una pared, una mentira con forma de persona. Esto fue peor. Fue como si el pasillo hubiera sido cortado y reemplazado por la imagen de un pasillo. Naruto se inclinó y acercó su vista a la mirilla. La vista era clara. Había dos hombres parados allí. Solo de pie. Uno más cerca de la puerta. Alto, lacio, con el pelo negro cayendo en líneas tranquilas, una postura tan serena que parecía practicada. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, de una forma que no necesitaba luz para ser vistos. Detrás de él se encontraba alguien más corpulento y pesado, con una facilidad depredadora, como si se hubiera aburrido a propósito. Llevaba una espada enorme atada a la espalda como si no pesara nada. El estómago de Naruto se enfrió. Porque sus sentidos todavía no le daban nada. No podía sentir irritación, hambre, curiosidad. Nada que demostrara que eran personas reales ocupando un espacio real. Y, sin embargo, la lluvia sobre sus hombros brillaba bajo la luz del pasillo. El agua les resbalaba y golpeaba la alfombra. El aire a su alrededor parecía reclamado, como si el espacio hubiera decidido pertenecerles. Naruto se apartó de la mirilla lentamente. Su barrera se hizo más fuerte. Él no habló. No preguntó quiénes eran. Esperó, solo para ver si el mundo se corregiría, si aparecería un hilo, si su conciencia finalmente lo captaría. No lo hizo. El golpe se escuchó de nuevo. 3 toques. Nada más todavía. Sin voz. No hay demanda. Sin impaciencia. Solo una insistencia tranquila y constante. Naruto tensó la mandíbula. Odiaba ese tipo de control. Odiaba verse obligado a reaccionar según el ritmo de los demás. Respiró hondo por la nariz y luego extendió la mano hacia la cerradura. No porque quisiera. Porque una parte de él, estúpida, testaruda, engreída, se negaba a ser rehén de una puerta. El cerrojo se abrió con un suave clic. La cadena permaneció puesta. Naruto abrió la puerta lo suficiente como para dejar en claro su propósito. El aire del pasillo le golpeó la cara. Frío, húmedo, con un ligero olor a lluvia y a limpiador de alfombras viejo. Los dos hombres no se movieron. Ni siquiera parpadearon como la gente normal. No con pequeños reflejos nerviosos. Solo con atención firme y paciente. Naruto los estudió a través del espacio. El que se acercaba más lo miraba fijamente sin pestañear. La boca del otro se curvó levemente, como si encontrara toda la situación divertida. Ninguno habló. Los latidos del corazón de Naruto se mantuvieron constantes, enojados, constantes. Movió la cadena, debatiendo si siquiera quería darles más espacio. La mirada del más alto bajó brevemente hacia la cadena, luego volvió a subir al rostro de Naruto. Sigue en silencio. No fue una petición. Fue un hecho que no me detendrá. Naruto tragó saliva, la irritación era tan aguda que lo mordía. Él quitó la cadena. Abrió la puerta. La luz del pasillo los iluminó. De cerca, el error se hizo más profundo. Naruto podía ver piel, tela, gotas de lluvia adheridas a las pestañas. Cada detalle físico gritaba real. Pero sus sentidos, sus nuevos sentidos, se sentían como si estuvieran alcanzando el aire vacío. El más alto permanecía de pie, con las manos relajadas a los costados y una expresión indescifrable. Parecía alguien que no malgastaba energía en movimientos innecesarios. Los ojos más abiertos se deslizaron sobre Naruto con abierta curiosidad, como si estuviera midiendo qué tan difícil sería romper a Naruto, no si debería hacerlo. Naruto mantuvo una postura relajada. Casual. Como si no estuviera preparado para la violencia. ¿Puedo ayudarte?, preguntó,